Bueno, otra vez ya estamos con este versículo. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Segundo de Pedro 1:20. Y como nuestro versículo de clave, nuestro versículo de tema, lo que estamos estudiando. Aquí tenemos nuestros recursos. Otra vez de hermenéutica bíblica. La primera en la lista es algo que estoy utilizando mucho en esta parte del contexto retórico. Y también un poco del segundo libro que está ahí por John Phillips. Estamos en el género retórico. Creo que es la tercera lección del género retórico. La H es histórico, hemos hablado de eso. G, gramático. R, retórico y T, teológico. Y en el contexto retórico hemos hablado de las figuras retóricas que se encuentran en la Biblia. Símiles, metáforas, ironías, hipérboles y muchas más cosas que he mencionado acá para ayudarnos a entender la gramática. Oxímoron, ¿ustedes recuerdan qué es oxímoron? Dos cosas que a primera vista parecen opuestos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, ¿cómo deberíamos presentarnos? Como sacrificios vivos, ¿ya? Pero un sacrificio normalmente es muerto, ¿no es así? Entonces son cosas que, pero cuando uno examina ya llega a una profundidad por ver la forma en que Pablo estaba utilizando estas cosas aquí, oxímoron. Bueno, y todas estas cosas también nos ayudan cuando podemos identificarlos, nos ayudan, es parte del contexto retórico, como estaba escribiendo el autor. Géneros literarios. Hemos visto una de las lecciones, hemos hablado de todos los géneros. La semana pasada hablamos más de los evangelios y aquí tenemos la división de los libros. Es bueno, nos ayuda a ver las divisiones, pero las divisiones de los libros no son exactamente como divisiones retóricas o géneros retóricos, pero nos ayudan a lo menos en orientarnos un poco a las escrituras. Y esta noche vamos a enfocarnos más en las parábolas de Jesús. Ya la semana pasada, como dije, estamos en los evangelios, hablando un poco qué es un evangelio, pero también qué son las diferencias entre los 4 evangelios. Y una de las cosas que encontramos dentro de un evangelio es una parábola de Jesús, tal vez, ¿no? Cuando estamos leyendo ya, porque las parábolas de Jesús se encuentran ahí. Pero solo encuentran en 3 de los evangelios. No se encuentra en Juan. Solo en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Ya en Juan tiene otra forma que hemos visto la semana pasada, en la forma que él estaba ordenando sus pensamientos, su evangelio. Pero en Mateo, Marcos y Lucas vemos las parábolas de Jesucristo. Algunos se repiten en los 3, otros solo en 2, otros solo en un evangelio. ¿Qué es una parábola? Es una historia realista, okay, no es una historia de verdad, okay. La idea es algo que parece real, que podemos entender por la forma que se cuenta, que ilustra una verdad espiritual. Otra forma, tal vez, de pensar, he escuchado así, es una historia basada en la realidad de cosas terrenales de esta vida, para ayudarnos a entender las cosas celestiales y cosas espirituales. O utilizan la naturaleza para lo espiritual. Temas incluyen, pero no es exhaustivo, pero cosas como el reino de Dios, el reino de los cielos.
el arrepentimiento, la necesidad de tener este cambio de mente, de forma de pensar. La palabra, o la fidelidad, o la fe, y otros más dentro de... Y vamos a ver unos de estos esta noche. Ahora, ¿por qué o para qué una parábola? ¿Ya? ¿Por qué simplemente no habla directamente? Bueno, vamos a ir a Mateo 13. Mateo capítulo 13. Y este es tal vez la mayoría de las parábolas están bajo esta idea acá. En versículos 10 a 17, Jesucristo mismo explica por qué usa parábolas, especialmente parábolas del reino. ¿Ya? Vamos a leerlo desde el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquier que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Principalmente, la mayoría de las parábolas que vemos en los evangelios hablan del reino. Hay una gran porción que hablan del reino. Y Cristo está diciendo es para revelar los misterios del reino. ¿A quién? A personas que quieren ver. ¿No es así? Porque dice acá, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven. Okay, no dice viendo para que no vean, ¿no es así? No era para ocultar algo, es porque ellos no querían creer, no querían ver, no querían oír. Tenían su corazón endurecido. Un poco como Faraón, ustedes recuerdan a Faraón en el tiempo de Moisés. En las primeras plagas, siempre dice que y Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Pero después dice en las últimas plagas que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón simplemente no quería creer. Había mostrado, no iba a creer, no iba a obedecer, no iba a tener un corazón abierto al Espíritu de Dios. Más bien, él mismo se endureció. Entonces después Jehová le endureció. Y es lo que vemos acá con mucha gente en el día de Jesucristo, que los judíos, los líderes especialmente, ya tenían ojos, pero no querían ver las cosas espirituales que Cristo estaba diciendo. No querían ver los milagros, en el sentido de para creer. Vieron un milagro y dijeron, este es por Satanás, es por Beelzebú. No querían creer, aunque habían visto claramente. No querían oír, aunque habían oído las prédicas de Cristo, no querían arrepentirse, no querían creer. Y es entonces, cuando Cristo habló así, sí, porque ellos no iban a creer,
porque ellos no iban a escuchar, no iban a ver por su propia voluntad, Cristo comenzó a hablar con parábolas, para que los que querían ver pudieran. Y los que querían escuchar pudieron. Y los demás, no. ¿Por qué? Porque no querían. No querían entender, no querían someterse, no querían poner su fe en Cristo. Entonces este es tal vez el para qué más fuerte que tenemos. Pero vamos a ir a capítulo 18 y ver otra cosa que dice acá. Capítulo 18, Mateo 18, desde versículo 10 y 11 realmente. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Y comienza a contar una parábola. Entonces, parte de sus parábolas tenían esta idea de mostrar cómo esta salvación o la obra salvadora que Cristo iba a hacer. Él vino para salvar. Por eso estaba caminando en la tierra. Y algunas de sus parábolas nos ayudan a entender cómo Él salva. ¿No es así? Mateo 21, desde el versículo 45. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora, este también nos muestra cómo algunos no querían creer. Aún habían escuchado 2 parábolas acá, de los 2 hijos y uno de los labradores malvados. Y no querían, aún entendieron hasta el punto de decir, Jesucristo está hablando en contra de nosotros. Somos los malos que están aquí. En vez de arrepentirse, querían prender a Cristo. Pero que vemos aquí que es un propósito para autoexaminación. ¿No es así? A veces Cristo habló en parábolas también para motivar al oyente, al oidor, que puede examinarse. ¿Dónde estoy yo en esta parábola? ¿Qué quiere Cristo decir en cuanto a mí? ¿Ya? Entonces, creo que son las tres razones tal vez más fuertes en cuanto a las parábolas, aunque uno tal vez puede encontrar más razones. Y por supuesto, muchas de las parábolas tienen su contexto, tienen una declaración por qué está contando tal parábola. Pero tenemos aquí estas razones para revelar los misterios del reino, para mostrar la obra salvadora, para la autoexaminación. ¿Soy fiel? ¿Creo? ¿Estoy sirviendo como Cristo quiere que sirva? Y en el formato de una parábola, muchas veces vemos 3 partes. Ahora, no es que tienen que tener estas 3 partes para hacer una parábola, pero es una forma también que varias parábolas podemos identificar así. Tiene una introducción a la parábola que nos ayude a entender aquí es una parábola. Tiene su cuerpo, después la historia podemos hacer y su explicación o tal vez interpretación en algunos casos. La introducción. Y no siempre hay eso. Pero una de las cosas más importantes en la introducción es para ayudarnos a ver si es una parábola. Hay formas, como es explícito, es muy explícito a veces. Les habló por parábolas, ¿ya? Y los sigue unas parábolas. En Mateo capítulo 3 dice eso. En 3:24 les refirió otra parábola. 3 o 4 veces en Mateo 13 vemos esto que está antes de la parábola diciendo eso. Muy explícito, ¿no es así? Fácil de entender. Ya, esta es una parábola. También otra manera implícita, cuando utiliza una frase como es semejante a, como también en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a.
y ahí comienza a contar una parábola. Vemos esto en 44, 45, 47. Esta frase, y hay muchas otras partes de la Biblia. Esta frase es semejante a. O en Mateo 25, 14 dice, es como. También es la misma cosa, semejante, ¿no? Entonces, cuando Cristo comienza a hablar así, podemos entender que está entrando en una parábola. Aunque tal vez no había dicho, esta es una parábola, cuando utiliza esta forma, sabemos, ya está entrando en una parábola, vamos a interpretar según las reglas de parábolas, no de una narración histórica, ¿no es así? Otra frase, ¿qué os parece? Como también hemos visto en un versículo que estamos leyendo antes, en Mateo 18, 12 o en 21, 28, tiene esta frase, ¿qué os parece? Es como para hacernos pensar, es como una introducción diciendo, voy a darles una parábola, voy a contar un cuento o una historia acá. Ustedes analicen eso, es para ayudarnos en hacer una comparación, ayudarnos en pensar en el punto que él quiere. Y esto es parte de la introducción. No siempre hay una introducción, no siempre es tan claro eso. A veces tenemos que mirar más adelante o atrás para ver en el contexto si está entrando en una parábola o no. En su cuerpo. Creo que para entender esta parte del cuerpo, mejor vamos a Lucas capítulo 15 y vamos a utilizar la historia del hijo pródigo, ¿ya? Entonces, en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11, tenemos esta parábola, ¿ya? Voy a leer estos 4 puntos que tengo acá. Después vamos a leer y después vamos a regresar a estos puntos. Dentro del cuerpo vamos a buscar la historia realista. Los personajes normalmente contienen entre 1 o 3, pero no es una regla firme. Tienen una verdad espiritual central. Una sola verdad espiritual central. ¿Ya? Puede haber más aplicaciones, puede haber subideas, pero hay una verdad central en la parábola y después de eso tal vez podemos ir a otras aplicaciones o otras subideas. ¿Ya? Entonces tenemos estas 4 cosas. Vamos a leer desde versículo 11 de Lucas 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó,
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, la historia realista. Y tal vez antes de entrar en esto, si regresamos aquí a la introducción, en la misma parábola no tenemos una introducción, ¿no es así? Pero tenemos una frase: también dijo, ¿ok? Este debería llevarnos un poco más antes. Y si llegamos al versículo 1 de 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y habla de la oveja perdida. Y en versículo 8 comienza a hablar de la moneda perdida. Y en versículo 11 también dijo. Entonces, ¿qué vemos? Él contó 3 parábolas en este momento. Creo que podemos, es implícito en esta forma, porque podemos ir por su contexto, ¿ya? Solo para ver cómo vemos la introducción. Ahora, en cuanto al cuerpo de la parábola acá, tenemos una historia realista, ¿no es así? Un hijo sale de la casa y vive perdidamente. Ya gasta todo su dinero. ¿Ya? Y hay mucha en la historia que hizo, su arrepentimiento, cómo regresó a la casa. Y ahí es la historia. Y podemos entenderlo como algo real hoy en día aún, ¿no es así? Porque hay hijos que hacen eso, ¿no es así? No honran a sus papás en su vida, más bien ya salgan lejos de la familia, son fornicarios o borrachos, y viven así, y después se arrepienten y regresan a intentar buscar la comunión con la familia. ¿No es así? Esta es la historia realista. Podemos entender cómo suceden estas cosas. Ellos también en aquel día pudieron entender esto. Los 3 personajes que hay. Hay un padre, hay un hijo mayor y un hijo menor. 3 personajes. Ya vemos esto desde el principio. Un hombre tenía 2 hijos. Ya, entonces ya tenemos ahora ya 3 personajes aquí. 3 personas que están interactuando de alguna manera para esta historia. Hay una verdad espiritual que Cristo quiere darnos. Y la verdad espiritual es: hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. No así llega a esto, y es lo que está diciendo Cristo ahí mismo en la parábola. Esta es la verdad espiritual. Es principal, es central, es lo que, más que cualquier otra aplicación que podemos sacar de esta parábola, este es el punto central de la historia. ¿Por qué? Porque la pregunta era, aquí en versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y da estas 3 parábolas con el punto central especialmente de esto, pero vemos el gozo en cada uno de los 3. ¿No es así? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Este es el punto espiritual o verdad espiritual central. Ahora, puede también haber subideas como tengo acá. Por ejemplo, el hijo menor puede representar el arrepentimiento de los pecadores, ¿no es así? Los publicanos, las prostitutas en el día de Jesucristo, hoy en día también, ¿no? El Padre habla del amor divino, listo con misericordia y gracia para perdonar al hijo arrepentido, ¿no es así? Y el hermano mayor representa, podemos decir, a los líderes judíos que tenían celos de
los pecadores que estaban yendo a Cristo y Cristo estaba recibiendo a ellos con sus celos. Pero cualquier otra aplicación, otra idea que podemos sacar de una parábola no puede quitar el punto principal o la verdad principal de la parábola. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que encontramos en el cuerpo. Ahora, hay una explicación para la parábola. Otra vez, como digo, estas tres: introducción, cuerpo. Bueno, cada parábola tiene su cuerpo, ¿ya? Pero no siempre tiene su introducción, no siempre tiene su explicación. A veces uno tiene que examinar un poco más el contexto para ver estas cosas. Pero dentro de la explicación de una parábola, podemos ver, vamos a ver esto. El punto principal, por ejemplo, Lucas 18, 1, otra parábola que tenemos acá en 18, de la viuda, el juez injusto. En versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos da el punto, ¿no es así? De su parábola. Esta parábola es para ayudarnos a entender algo, que es necesario orar siempre sin desmayar. ¿Ya? Entonces, muy claro el punto. Mateo 20, versículo 16. Dice aquí, este es después de los obreros de la viña, ¿no? Recuerdo, unos vienen a la mañana, otros mediodía, otros más tarde, otros al fin de día casi. Todos recibieron el mismo pago. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que vemos aquí es el punto. El punto es, hay primeros, hay postreros, ya, y lo que parece en la tierra es opuesto en el cielo. Ya, a veces hay una explicación detallada, o podemos decir una interpretación. Por ejemplo, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y los versículos 36 a 43. Aquí tenemos la parábola. Es la explicación de la parábola de la cizaña. Si vamos a versículo 24, comienza la parábola misma, cuando estaba contando la parábola. Pero cuando llegamos al versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos querían entender mejor esto. Y Cristo está. Entonces, en este caso, hace muy fácil entender exactamente qué la parábola significa. ¿Quiénes son los actores, los personajes dentro que representan este partido o otra parte? Porque Cristo mismo nos da. Pero aún así, a veces he escuchado mensajes de personas han dado sobre eso y se han equivocado. ¿Ya? Vamos a leerlo lo que dice acá, ¿ya? Desde el versículo 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora voy a leer unos versículos de la parábola misma, que está hablando de cómo fue sembrado esta cizaña. En versículo 29, el versículo 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no,
No sé que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. He escuchado mensajes donde dicen que dentro de la iglesia hay incrédulos y no podemos quitar los incrédulos y utilizar parábola para decir esto, porque vamos a destruir a los hermanos si quitamos los incrédulos de la iglesia. Dios va a quitar a los incrédulos en el fin. ¿Qué es el campo? Cristo nos dice, ¿qué es el campo? ¿Es la iglesia? Es el mundo. Okay. Cuando leemos lo que Cristo dice, no hay duda, no habla de la iglesia. Si queremos ver cómo tratar con incrédulos en la iglesia, vamos a ir a otros pasajes, ¿no es así? No vamos a ir aquí. Está hablando del mundo. Y sabemos esto que Cristo dice que ustedes no son del mundo, pero tienen que vivir en el mundo. ¿Ya? En otra parte dice, les mando como ovejas entre lobos. No habla de esta cosa, una contención, una diferencia ya. Habla de, en otras partes, de batalla espiritual que tenemos en este mundo. Y lo que Cristo está diciendo es así. Vamos a tener hasta el tiempo que el Padre ha decidido. Vamos a tener creyentes e incrédulos en este mundo. Y cuando Dios dice, es la hora, ya, habrá la cosecha y la separación. Los fieles para su gloria con el Señor, los incrédulos, cuando digo fieles, digo creyentes, no es así, porque no siempre somos fieles, no es así, pero los creyentes con el Señor, los incrédulos para ser castigados eternamente. Y no habla de la iglesia. ¿Ya? Más bien hay pasajes en la iglesia cuando dice que cuando hay un perverso ahí, ya hay que votarlo. Ya no dice espera, dice ya vótalo ahora. Entonces, son cosas para recordar. Cuando hay un punto, ya vamos a saber que este es el punto. Cuando hay una explicación detallada como esto, que hay unas veces que es así, no vamos a salir de esta interpretación que Cristo ha puesto allá. No vamos a intentar ser más sabios que Dios en este sentido. Ya dejemos que sea fácil en estos casos. Ya. Por la ocasión o situación histórica también podemos ver unas cosas. Ya, por ejemplo, Mateo capítulo 7, 24, 27. ¿Qué es Mateo 7? El capítulo, ¿alguien recuerda? Claro, los demás. ¿Qué es Mateo 7? Claro, los demás creo que tratan. Bueno, es parte, pero Mateo 7 es parte del Sermón del Monte. Ok, ¿no es así? Entonces tenemos 5, 6 y 7, Sermón del Monte. Y en capítulo 7 termina así, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y comienza a hablar del hombre prudente y un hombre necio. Y es una parábola. Ok, muchas veces no pensamos, sí, pero es una parábola. Es como, dice, ya, y está haciendo una semejante a, ya podemos decir. Es prudente, es semejante a un hombre que hace eso, y el necio es semejante a un hombre que hace eso, y está basado en qué? En el contexto del Sermón del Monte, ¿quién guarda estas palabras? ¿Quién escucha y lo hace? Es como el sabio. Y el que escucha pero no hace las palabras es como el necio. El contexto ahí es este sermón del monte. Entonces, tal vez podemos ir a una aplicación más amplia de toda la palabra de Jesucristo, ¿no es así? Pero tenemos que entender que la explicación o la forma de entender esta parábola es por el sermón del monte y las cosas que Cristo había dicho dentro de ello. Mateo 21, 28, 44. Tenemos otro, vamos ahí, Mateo 21. En 28,
tenemos la palabra de los dos hijos. Después los labradores malvados que hemos mirado eso y cómo ellos entendieron que estaba hablando contra los líderes. Pero en versículos 23 al 27, ¿okay? Hemos salido de las parábolas por unos versículos antes, tenemos la explicación por cuál estaba hablando aquí. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y hay una conversación allá y después Cristo da estas parábolas. ¿Qué es su explicación de estas parábolas para mostrar que Cristo tiene autoridad? ¿Quién es? No, es de Dios. Él tiene autoridad porque el Padre le había dado esta autoridad y es el Hijo. Ahora, Lucas capítulo 12. Vamos a practicar un poco, ¿ya? Lucas capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 16. ¿Ya? Sería mejor si podemos encontrar Biblias sin subtítulos para este ejercicio. Ya, pero ya tenemos, ya es tarde por eso. Ya tenemos nuestros títulos y subtítulos acá. Pero en Lucas capítulo 12, desde el versículo 13, es la historia, la parábola de un rico insensato. ¿Ya? Voy a leerlo y después vamos a analizarlo un poco. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la verdad debería haber comenzado en versículo 16, que es la parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la introducción a esta parábola? Que es donde sabemos que es una parábola. Le dijo un hombre, le dijo, Bueno, le dijo uno de la multitud, alguien estaba hablando con él. Pero ¿cuándo sabemos que ya hemos entrado en una parábola? cuando, en el 16, pero no. En 16, exacto. Es explícito, ¿no es así? Él dice, ya también le refirió una parábola. Ya, el cuerpo, ¿qué es la historia realista que tenemos en esta parábola? ¿Qué es la historia? ¿En qué consiste? Era un hombre rico, Un hombre rico, ¿qué hizo? tenía mucho, sus bienes, ¿no? Ya, y solo eso, solo era un rico o Mm, quería hacer un plan para jubilarse. ¿No es así? Está mirando acá, ya, mira, tengo muchos. Si hago mis cosas bien, puedo jubilarse para siempre y vivir en lujo y descanso y tranquilidad. ¿Ya? ¿Es algo que podemos entender a personas que viven así hoy en día? Sí. Ok, ya, es la historia realista acá. ¿Quiénes son los personajes de esta parábola? El rico. ¿Alguien más o solo el rico? Creo que hay uno más. Bueno,
Dios, pues, ¿no? Dios. Ajá. Dios le dijo. Necio. Ok, entonces tenemos dos personajes. Tenemos Dios y claramente no puede representar otra cosa. Ok, entonces Dios es Dios. Y tenemos este hombre rico, ¿ya? Que Dios dice que es un necio. Y una verdad central, ¿qué sería? Tal vez no dice exactamente allá, pero viendo la historia realista, los personajes, la forma que Dios habló, creo que podemos entender una verdad espiritual o la verdad espiritual central acá es, mira, no hagas tantos planes para esta vida si no estás pensando en la eternidad porque no sabes cuándo la muerte viene. Prepárate para la eternidad, no simplemente para la jubilación en esta vida. Era necio, ¿por qué? No por ser rico, sino porque no pensaba en la eternidad. ¿No es así? Pensaba que tenía todo comprado, todo listo para su futuro, sin considerar que hay un Dios que algún día va a decir, tu alma es mía. Y va a llamar el alma y este hombre iba a morir. El punto o explicación de aquí, bueno, creo que en versículo, vamos a la siguiente posibilidad. He puesto lo que he encontrado acá, versículo 17, les refirió a una parábola, es la introducción. El cuerpo es entre 16 y 20, ¿no? De las cosas que hemos hablado. Y el punto o explicación, dos cosas que encontré en versículo 21, ser rico para Dios. ¿Qué dice en versículo 21? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dice una explicación, es esto. Pero si ampliamos un poco más antes de la parábola, en los primeros versículos que hemos leído, ¿qué dice acá? En versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia también. ¿Ya? ¿Quiere el contexto? Un hombre dijo, mira, mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo, habla con él. ¿Ya? Él está diciendo que, ¿para qué te importa tanto estas cosas? Básicamente, porque yo soy el juez para decidir estas cosas. Mira, que no seas avaro. Que no hay avaricia en tu corazón. No pienses en las cosas de este mundo. Busca a Dios. Pon tu mirada allá para ser rico para con Dios. No rico para tu jubilación. ¿No? ¿Aplica hoy en día? ¿Habla a nosotros también eso? Yo creo que sí. ¿Es una parábola que está en contra de la jubilación? No, en ninguna manera. La enseñanza no es esto. Si uno lee esto, ya ha ido más allá de lo que Cristo estaba diciendo, ¿no es así? Uno puede leer eso y decir, entonces, la persona que quiere ahorrar por su futuro en esta tierra y jubilarse en esta tierra, ya no está haciéndose rico para con Dios. Si uno dice eso, ha salido, ¿no es así? No está dentro de la enseñanza de Cristo. No es lo que Cristo quería enseñar. Y sería una mala aplicación. Si uno quiere decir, mira, está bien ahorrar para jubilarte, pero no te olvides de Dios, el primero. El primero. Y tenemos otros pasajes que hablan de eso, ¿no es así? Guardar tesoros, guardar tesoros en los cielos, no en esta tierra, ¿no es así? Cosas así. Buscar primeramente el reino de Dios. Varios otros pasajes que hablan de la necesidad de buscar primero a Dios, de pensar en lo que viene después de la muerte. Entonces, nuestra interpretación o nuestra aplicación de la parábola no puede estar en contra de las otras enseñanzas muy claras. Entonces, vemos esto acá en esta parábola. Ahora, unos guías. Y vamos a terminar. ¿Ya? Unos guías para ayudarnos a interpretar las parábolas cuando las encontramos. Observar si el punto es dado. ¿Ya? Antes o después, si hay un punto mencionado ahí que nos ayuda muy claramente ver
un punto que Cristo quería dar. Observar si hay una explicación detallada dada o una interpretación dada, como hemos leído en cuanto a la cizaña, ¿no es así? Pero también creo que en cuanto a la palabra sembrada, el sembrador, también Cristo da una interpretación. Esta tierra es esto, esta tierra es esto, esta tierra es esto. No es así que representa el corazón del hombre, que representa la palabra, estas cosas. Y entonces vamos a estar no vamos a salir lejos de la interpretación que Cristo da o el punto que Él da. Determinar su relación a la situación o la ocasión. ¿Por qué está dando eso? ¿Alguien había preguntado algo? ¿Hubo una conversación, una discusión? ¿Está confrontando algo que vemos en qué parte de su ministerio está también? Tal vez unas parábolas eran más cerca a su muerte, otros en el principio. Ya puede ayudarnos en entender qué está pasando, por qué está contando esta parábola. Identificar los personajes y qué representan. ¿Así? Si dice hay un sembrador, ¿qué quiere decir? ¿Quién es este sembrador? Si dice que hay un hombre que compró un campo, una chacra, ¿quién es este hombre? Okay, nos ayuda en interpretar bien. Identificar la verdad central. ¿Qué es, aparte de cualquier otra aplicación, qué es la cosa central de esta parábola? No forzar una lección detrás de cada detalle. Tal vez hay varios detalles que dan la historia realista, ¿no es así? Podemos poner la comida que el hijo pródigo estaba comiendo. Cuando no tenía nada, él quería comer lo que los cerdos estaban comiendo, ¿no es así? Tenemos que poner una interpretación sobre eso, una interpretación sobre los cerdos, o podemos entender que estaba viviendo desperdidamente y ha llegado a esto. Creo que es suficiente eso. No tenemos que buscar en cada detalle de la historia algo. No es como una alegoría, ya que cada cosa ya tiene una definición, representa algo muy firme. Si Cristo dice que representa entonces vamos a entenderlo así. Pero también que tengamos cuidado en intentar explicar absolutamente todo de la metáfora, de la parábola, porque no todo, aún la parábola tiene su límite y tiene su punto y es esto y no más, no es así. Y no usar una parábola como la única base para una doctrina. No vamos a basar nuestra doctrina en una parábola. La parábola puede ayudar a apoyar a una doctrina que encontramos en otra parte de la Biblia, pero no vamos a ir a la parábola para establecer una doctrina. No es suficiente claro, no es suficiente explícito en esta forma de decir, esta es nuestra doctrina. Este es el problema con muchas sectas. Por ejemplo, Testigos de Jehová, donde encuentran algunas doctrinas de Eclesiastés, de la poesía. ¿Ya? No vamos a ir a la poesía tampoco, porque es como una parábola en ese sentido. Utiliza símiles, utiliza metáforas, utiliza ese tipo de tipos de hablar, figuras retóricas en esa forma. Y no vamos a basar doctrina ahí sobre nada, pero hay grupos que van a estos pasajes y sacan algo para mostrar, por ejemplo, los testigos de Jehová van a Eclesiastés para mostrar que ya cuando uno muere no hay nada más. Ya no va a un castigo eterno, ya es inconsciente, ni inconsciente, es ya los malos ya mueren y ya es todo. Como una aniquilación, algo así. Pero no está diciendo esto en Eclesiastés, es poesía, está hablando de otra forma, ¿no? Entonces, la misma cosa con parábolas, no vamos a ir a una parábola y sacar una doctrina de la parábola y decir, esta es doctrina para toda la Biblia. Por ejemplo, no vamos a sacar de donde que hemos leído en cuanto a este rico insensato y decir, cualquier persona que está orando para su jubilación es un insensato y va a ir al infierno.
no vamos a sacar esta doctrina. No sé si solo basado en esta parábola. Si esta doctrina se predica en otra parte de la Biblia, ya, sí, pero no se predica en otra parte de la Biblia, entonces no vamos a adaptar esto. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La parábola no es base de doctrina, puede apoyar, pero no es base de una doctrina. Bueno, este es el estudio, la lección 11 esta noche de las parábolas. La próxima vez vamos a ir al contexto teológico para terminar nuestra HGR